Cuando todo se derrumbó, Dios comenzó a reconstruir. El sonido del teléfono partió el silencio como un trueno. Elena, que acababa de llegar del trabajo, aún sostenía su bolso cuando escuchó aquella voz quebrada al otro lado de la línea. No recordaría nunca las palabras exactas, solo el vacío que siguió después. Un accidente, carretera mojada, 2 vidas que no volverían. El mundo se le voló de los pies. Sus padres, su refugio, su raíz, se habían ido en un instante. Los días siguientes se mezclaron en una niebla espesa. Rostros conocidos iban y venían, palabras de consuelo que no llegaban al corazón. Elena estaba presente pero vacía. Era como si el alma se le hubiera apagado por dentro. La casa donde creció, ahora silenciosa, se había vuelto un templo de recuerdos. El olor del café de su madre, las risas del padre reparando algo en el patio, los ecos de una vida que ya no existía. Elena caminaba por los pasillos con los ojos perdidos, tocando los objetos como si pudieran devolverle un poco de calor. Por las noches, el insomnio la envolvía. Se sentaba junto a la ventana, viendo la lluvia caer, y se preguntaba si Dios la había olvidado. Había rezado toda su vida, y ahora el cielo parecía mudo. ¿Por qué ellos?, susurraba. ¿Por qué no yo? El dolor era tan profundo que las lágrimas ya no salían. Era un llanto interno, sordo, que pesaba más cada día. Los amigos intentaron ayudarla, pero Elena se encerró en sí misma. Comenzó a faltar al trabajo, a ignorar las llamadas, a aislarse del mundo. Solo el silencio le hacía compañía. Hasta que, una madrugada, de rodillas frente al crucifijo que aún colgaba en la pared, algo cambió. No hubo voz celestial, ni milagro visible, solo un suspiro. Una sensación diminuta de que, aunque todo había terminado, su corazón aún latía. Y en aquel latido, tan débil y persistente, Elena comprendió algo. La vida seguía, no porque ella quisiera, sino porque algo más grande la sostenía. Aquel fue el primer día en que, sin entender por qué, decidió no rendirse. Los meses siguientes fueron un eco del mismo vacío. Elena despertaba sin motivo, comía sin hambre, dormía sin descanso. Los días parecían iguales, como si el mundo hubiera perdido el color. En las paredes aún colgaban las fotos familiares, sus padres sonriendo, abrazados, sin imaginar que el destino les guardaba aquella despedida. Elena no podía mirarlas sin sentir que le arrancaban algo por dentro. Una tarde, decidió guardar todo en una caja. Mientras doblaba los viejos manteles de su madre y las herramientas de su padre, un pensamiento la atravesó como un relámpago. Ya no soy de ningún lugar. Porque aquella casa, sin ellos, había dejado de ser hogar. Era solo un cuerpo vacío que contenía su dolor. Intentó aferrarse a su fe. Rezaba cada noche, pero las palabras le sonaban huecas, lejanas. El cielo, antes su refugio, ahora era un muro de silencio. Una noche, en medio de la oscuridad, se levantó sobresaltada por una pesadilla. Había soñado con el accidente. El sonido del impacto, los gritos, el humo, todo tan real que despertó temblando. Se abrazó las rodillas y lloró hasta quedarse sin voz. «Dios mío», susurró entre sollozos, «si estás ahí, ¿por qué no me escuchas?». Pero no hubo respuesta, solo el rumor del viento afuera y su respiración entrecortada llenando el vacío. A partir de esa noche dejó de orar, no porque hubiera dejado de creer, sino porque no tenía fuerzas para hablar con un Dios que guardaba silencio. Empezó a caminar sin rumbo, como si el movimiento pudiera calmar la mente. Pasaba horas en el parque, mirando a las familias pasar, sintiendo que el mundo seguía su curso sin ella, hasta que, un día, se detuvo frente a un espejo. No reconoció el rostro reflejado. El brillo en los ojos se había ido. Lo que quedaba era una sombra.
Fue entonces cuando comprendió que no solo había perdido a sus padres, sino también a sí misma. Su alma se había quedado atrapada en el accidente, incapaz de avanzar. Sin embargo, en el fondo del corazón aún quedaba una chispa diminuta, una luz que se negaba a apagarse del todo. Elena no lo sabía, pero esa pequeña chispa sería la que, muy pronto, la llevaría de nuevo a encontrarse con Dios. Los meses siguientes pasaron lentos, como un viento frío que se niega a irse. Elena ya no contaba los días, todos parecían iguales, envueltos en una bruma gris. Su vida se había reducido a sobrevivir. Una mañana, después de una tormenta, despertó con el sol filtrándose por la ventana. La luz iluminaba el cuarto, y por primera vez en mucho tiempo, algo en el ambiente se sentía distinto. El aire tenía olor a tierra mojada, a comienzo. Sin pensarlo demasiado, se vistió, recogió su cabello y salió a caminar. Las calles estaban húmedas, y la ciudad parecía ajena, como si perteneciera a otro mundo. La gente pasaba apurada, las voces resonaban lejanas. Pero con cada paso, algo dentro de Elena comenzaba a calmarse. Al doblar una esquina, vio una pequeña iglesia escondida entre edificios. Las puertas estaban abiertas, y un rayo de luz atravesaba el vitral, pintando de colores el suelo de piedra. Elena se detuvo. Hacía meses que no entraba en un templo. Temía encontrarse con un silencio que doliera aún más. Pero algo, una voz callada, una fuerza suave, la empujó hacia adentro. El interior era sencillo, bancos de madera, velas encendidas, aroma a incienso. No había misa ni gente, solo el susurro del viento colándose por los vitrales. Se sentó en el último banco y respiró hondo. Miró el altar y, por primera vez en mucho tiempo, no pidió nada, solo lloró. Las lágrimas salieron con una fuerza que la desbordó. No eran palabras, era el alma liberándose. Cuando el llanto se agotó, sintió un silencio distinto. No era el vacío que la asfixiaba en casa, sino un silencio lleno de presencia. Y comprendió, sin entender cómo, que Dios aún estaba allí, que nunca se había ido. Cerró los ojos y murmuró: «No sé si puedo creer como antes, pero si aún me escuchas, enséñame a no rendirme». No hubo respuesta audible, solo una paz que se posó sobre ella como un manto. Desde ese día, Elena volvió a la iglesia, siempre en el mismo banco, siempre al mismo horario. No hablaba, solo observaba las velas arder y dejaba que el silencio curara lo que el tiempo no podía. Una tarde, un sacerdote anciano se le acercó con una sonrisa tranquila. «Hace tiempo que no veía a alguien hablar con Dios de esa manera», dijo. Elena bajó la mirada, apenada. El padre se sentó a su lado y añadió: «A veces las palabras sobran, el corazón entiende primero». Aquellas frases quedaron grabadas en su alma. Desde entonces comenzó a ayudar en la iglesia. Limpiaba los bancos, acomodaba flores, ordenaba donaciones. Su rostro, antes apagado, empezó a recobrar color. Sus ojos, antes perdidos, volvían a brillar. Una mañana, mientras barría el patio, vio a un hombre colocar flores frente al altar. No prestó mucha atención, pero algo en su gesto la conmovió. El hombre parecía cargar un dolor silencioso, uno que ella conocía bien. Sin darse cuenta, Elena sonrió por primera vez en mucho tiempo. Un gesto pequeño, casi olvidado, pero lleno de verdad. Esa tarde, al volver a casa, miró el crucifijo colgado en la pared y susurró: «Gracias por seguir aquí». Afuera, el sol se abría paso entre las nubes, y por primera vez desde la tragedia, Elena sintió que algo en su interior comenzaba a renacer, despacio, en silencio, como la fe volviendo a respirar. Los días se volvieron más ligeros, la rutina en la iglesia daba sentido a las horas, y Elena comenzaba a reconocer su reflejo otra vez. Cada mañana, el sonido de las campanas era como un recordatorio de que todavía estaba viva.
Una tarde de otoño, mientras acomodaba las flores junto al altar, lo vio nuevamente. El mismo hombre del día anterior, con una expresión serena y melancólica, colocando lirios blancos frente a una imagen de la Virgen. Tenía las manos fuertes, marcadas por el trabajo, y una mirada que hablaba de pérdidas antiguas. Elena observó en silencio. El hombre permaneció unos minutos inmóvil, en oración, y luego se marchó sin decir palabra. Pero dejó algo en el aire, una paz que no se podía explicar. A la mañana siguiente, cuando ella llegó, él ya estaba allí. Esta vez, sus miradas se cruzaron. Elena sonrió tímidamente. Él respondió con una leve inclinación de cabeza. «Son flores hermosas», dijo ella, intentando romper el silencio. «Eran las favoritas de mi esposa», respondió el hombre con una voz suave. Hubo un instante de quietud. Elena bajó la mirada, comprendiendo el peso detrás de esas palabras. «Lo siento mucho», murmuró. «Fue hace 3 años», contestó él, «pero a veces el tiempo no cura, solo enseña a vivir con el vacío». Esa frase resonó en el corazón de Elena, porque era exactamente lo que ella sentía, aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta. «Yo perdí a mis padres», confesó, casi sin darse cuenta. «En un accidente». Él la miró con comprensión, sin compasión, solo con verdad. «Entonces sabes lo que es aprender a respirar otra vez». El silencio que siguió no fue incómodo. Era un silencio lleno de entendimiento. «Me llamo Miguel», dijo al fin. «Elena». Desde ese día comenzaron a coincidir más a menudo. A veces hablaban unos minutos después de misa, otras simplemente trabajaban juntos en silencio. Miguel ayudaba a reparar los bancos, a cambiar las velas, a cuidar el jardín del pequeño patio. Elena organizaba los rosarios, limpiaba las flores y cada día encontraba nuevas razones para sonreír. Poco a poco, sus historias se entrelazaban. Él le contaba cómo su esposa había enfermado, cómo cada oración fue un acto de amor, incluso cuando el milagro no llegó. Ella hablaba de sus padres, de las risas que aún escuchaba en sueños y de cómo había temido no volver a sentir fe nunca más. Una tarde, mientras el sol se filtraba por los vitrales, Miguel le dijo: «¿Sabes? Creo que el amor no muere, solo cambia de forma». Elena lo miró con los ojos humedecidos. «Yo también lo creo», susurró. En ese momento, algo invisible los unió. No era romance todavía, sino reconocimiento. 2 almas heridas encontrando refugio en la fe, en la bondad, en la presencia del otro. A partir de entonces, los días de Elena ya no eran vacíos. Esperaba sus conversaciones, las risas tímidas, los silencios compartidos. El dolor seguía allí, pero ya no gobernaba su vida. Una mañana, al llegar, encontró sobre su banco una pequeña flor blanca y una nota que decía: «Para quien volvió a creer en la luz». Elena cerró los ojos y sonrió. La brisa movió las velas del altar y el sonido suave de las campanas llenó el templo. Por primera vez, su corazón no dolía, latía con esperanza. Pasaron los meses y la iglesia se convirtió en el punto donde 2 almas heridas aprendieron a vivir de nuevo. Preserva la original de Wahan al texto, no necesitaban muchas palabras. Bastaba una mirada para comprenderse. Ambos habían perdido, pero en esa pérdida encontraron algo más fuerte que el dolor: el propósito. Miguel comenzó a visitarla fuera de la iglesia. A veces tomaban café en la pequeña plaza frente al templo. Otras caminaban por el campo, donde el viento traía el perfume de las flores que él tanto amaba. Elena lo escuchaba hablar de su esposa con ternura, sin celos ni tristeza. Ella comprendía que el amor verdadero no desaparece, simplemente cambia de forma, como él le había dicho aquel día. Una tarde, mientras el sol se ponía y el cielo se teñía de tonos dorados, Miguel le tomó las manos. «Elena», dijo con voz temblorosa, «no sé si Dios quiso que nos conociéramos, pero sé que desde que llegaste ya no me siento solo». Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. «Yo tampoco», respondió,
pensé que mi vida había terminado, pero contigo siento que vuelve a empezar. Fue un momento sencillo, sin promesas, sin dramatismos. Solo dos personas que habían tocado el fondo y decidieron creer otra vez. Desde ese día comenzaron a caminar juntos. Compartían las misas, los almuerzos, los pequeños gestos de cada jornada. Y en cada uno de ellos había algo sagrado, una gratitud silenciosa por haber sobrevivido. El padre de la iglesia solía mirarlos con una sonrisa cómplice. Cuando dos corazones rotos se encuentran, Dios sonríe, decía, porque ha convertido el dolor en semilla. Los años pasaron y aquella semilla floreció. Elena y Miguel se casaron en la misma iglesia donde se conocieron. No fue una ceremonia grandiosa, sino íntima y pura. Unas cuantas velas, flores blancas y un coro pequeño que cantaba Ave María. Cuando ella caminó hacia el altar, su corazón latía con paz. Miró el crucifijo y recordó todas las lágrimas, las noches oscuras, los días sin esperanza. Y en ese instante comprendió, nada había sido en vano. Cada lágrima había regado la fe que ahora florecía dentro de ella. Miguel la tomó de la mano y susurró, «Gracias por devolverme la vida». Elena sonrió. «Fue Dios, yo solo aprendí a confiar otra vez». Después de la boda, se mudaron a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. El jardín estaba lleno de lirios blancos, los favoritos de él, y rosas rosadas, las favoritas de ella. Juntos comenzaron a recibir niños del orfanato de la parroquia los fines de semana, dándoles comida, juegos y cariño. No tenían hijos biológicos, pero su hogar rebosaba de amor. Una tarde, mientras los niños corrían por el jardín, Miguel la abrazó por detrás y dijo, «¿Ves esto? Es el milagro del amor». Elena apoyó su cabeza en su pecho y murmuró, «El verdadero milagro fue no rendirnos». El viento soplaba suave, moviendo las flores. El sol bañaba el jardín con una luz cálida, y el canto de los pájaros llenaba el aire. Elena levantó la mirada al cielo y susurró una oración. «Gracias por no haberme dejado sola cuando creí que ya no tenía fuerzas. Gracias por enseñarme que la fe no borra el dolor, pero lo transforma en esperanza». Y así, entre risas y memorias, comprendió que el amor no era el final del camino, sino el comienzo de una nueva vida. Porque incluso después de la pérdida más profunda, cuando todo parece destruido, Dios puede reconstruir con los pedazos del alma una historia más bella que la anterior. Elena cerró los ojos, sonrió y sintió en su corazón aquella misma luz que había visto entrar por los vitrales el día en que todo comenzó. Una luz que no venía del cielo, sino de dentro de ella. Fin.